controversias relacionadas con la justicia familiar. Ok, y bueno, empezamos a desarrollar el contenido. El libro cuarto de este código establece la justicia familiar. Regula algunas controversias sobre relaciones familiares con enfoque en oralidad, celeridad e interés superior de la niñez. Establece en el juicio oral como vía principal para resolver la mayoría de los conflictos familiares. ¿Qué principios van a regir a estos procedimientos de naturaleza familiar? Primero, es lógico, ¿verdad? Interés superior de la niñez. Ok, principio rector. Todas las decisiones judiciales deben de velar en mayor beneficio de los menores, aplicando las normas que protejan con mayor amplitud los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en este punto podemos hacer un ejercicio de interpretación conforme. La norma aplicable al caso concreto, no solamente a la luz de las normas sustantivas, ¿ok? Sino también, por supuesto, a la luz de la propia Constitución en su artículo cuarto, o también los tratados internacionales en materia de derechos humanos, como es la Convención de los Derechos del Niño. En este caso vamos a aplicar la norma que proteja de forma más amplia este derecho. ¿Está claro? Bien, avanzamos y también tenemos, por supuesto, la perspectiva de género. Vamos a verificar situaciones donde pueda existir desigualdad o discriminación por razón de género. La mayor parte de procedimientos se van a llevar a través de procesos orales y existe la posibilidad y se fomenta la conciliación y la mediación, con excepción de controversias donde verse temas de violencia familiar. Vamos a ver algunos procedimientos que se establecen en materia familiar. Tenemos, por ejemplo, la controversia que tiene que ver sobre el divorcio. El Código Nacional establece un proceso para el tema de divorcio, abordando los siguientes aspectos fundamentales. La solicitud, cualquiera de los cónyuges lo puede solicitar. En el caso de haber hijos, es importante determinar la guarda y custodia, o en caso de ser compartida, también hay que establecerla. Bueno, si alguno de ellos ejerce la guardia y custodia, hay que establecer el régimen de convivencia. Es importante establecer la cuestión de la pensión alimenticia que se va a fijar en favor de menor, y por supuesto la liquidación patrimonial en el supuesto de que se tenga que disolver por encontrarse en una sociedad conyugal. Y en el caso de separación de bienes, cuidado, compañeros, cuidado, porque ¿qué pasaría, compañeros, en este supuesto sobre este matrimonio que versa sobre separación de bienes, si alguno de ellos principalmente se dedica al hogar? En este supuesto vamos a considerar, cuando empecemos este trámite, por gananciales, la persona que se dedicó predominantemente al hogar y al cuidado de los hijos, es muy importante que se establezca una compensación como si se tratase de sociedad conyugal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Vamos avanzando. Bien. Señalamos aspectos muy importantes que hay que considerar, como por ejemplo también lo referente a las... Mariel Guadalupe, te escuchamos. Su micrófono creo que está apagado. A ver, ya, ahora sí ya. Yo tengo una pregunta, maestro, en referente a ese tema del divorcio. Cuando se tramitan lo de las pensiones alimenticias, por ejemplo, le ponen al esposo, al papá, al padre, un ejemplo, ¿no? Al 25% de pensión. Y muchas de las veces, pues las mujeres no trabajan o inclusive también trabajan, pero se supone que el 25% también le corresponde a la otra parte.
No En la actualidad, necesariamente. pues muchas veces dicen, ay, es que nada más me da el 25%, pero pues a la otra parte también le corresponde poner el otro 25%, o solamente es por el cuidado de No. los menores. A ver, la pensión alimenticia existe una obligatoriedad de ambas partes, eso es un hecho, como usted lo señala, pero hay que considerar que la carga más importante en este supuesto, si la guardia y custodia del menor la tiene ella, pues evidentemente que también va a aportar, pero este tendrá que aportar en mayor medida porque ella ya tiene una carga considerable en atención a la guardia y custodia permanente que va a realizar. Por eso, de alguna manera, no podríamos fijar una pensión equitativa, pero aunque sí tiene que colaborar, pero no en el mismo monto, ¿me entiende? Porque ya de por sí hay una carga en el tema del régimen de convivencia. Ok. ¿Sale? Sí le corresponde, pero es mínima, ¿no? En menor proporción que en Porque este caso. Exactamente. ¿Por qué? ya Porque está proporcionando el cuidado. sí, porque de alguna manera a lo mejor la mamá gasta en traslados hacia la escuela, a lo mejor algunas cuestiones adicionales que ya va incorporando día con día. Por eso en esa consideración su participación será menor. ¿Ok? No se le obliga a trabajar tampoco, como Mm, al padre en algún supuesto, ¿no? Que tiene que de alguna manera solventar esa pensión. sí, en el caso Ya ve de que que. muchas veces Ah, se les gira la orden por no ser obligados con la pensión alimenticia. mm. También a la mujer se le puede obligar en el caso de que no procure el menor. A ver, por supuesto, o sea, en este caso hablamos de una equidad, pero claro que acuérdese desde el principio que hemos establecido perspectiva de género. O sea, en este supuesto, si existe una situación de desigualdad o discriminación, los jueces tienen que tomarlo en consideración. Ok, ¿Sale? muy bien, Muchas, gracias. a sus órdenes. Muy bien. Avanzando, mis queridos amigos, vemos también las controversias sobre alimentos. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, un tema en relación a la fijación. El establecimiento inicial de una pensión alimenticia. Tenemos, por ejemplo, el aumento, el incremento cuando las necesidades o posibilidades económicas cambian. ¿Se entiende esto, compañeros? ¿Sí? La necesidad. A ver, la pensión alimenticia está sujeta a la posibilidad del deudor y a la necesidad del acreedor. ¿De acuerdo? Y la disminución también por el cambio de las circunstancias del deudor alimentario. ¿Sí? Es decir, ya no tengo el mismo trabajo, ya no percibo lo mismo, ya no me encuentro en la misma posibilidad. ¿Ok? Y bueno, la cancelación. También cuando cese la obligación o cuando ya no exista ese derecho. Ya cumplió 18 años, ya a lo mejor ya tiene su propia pareja, ya dejó de estudiar y bueno, también hay que cancelar la pensión alimenticia porque ya no hay una necesidad, ya no hay una obligación de continuar, pues de alguna manera proporcionándola. ¿Está claro, compañeros? Bien, vamos avanzando y también vamos a ver algunas cuestiones que versan sobre la patria potestad y la filiación. La patria potestad: pérdida o suspensión, recuperación, regulación o modificación. Protege a los menores en situaciones de riesgo. Son varios supuestos. La pérdida de la patria potestad, porque a lo mejor en este caso la convivencia con uno de sus progenitores pues es perjudicial para el menor, ¿verdad? O en uno que el deudor alimentario no cumple con sus obligaciones y esto puede conllevar a la pérdida de la patria potestad. También, por supuesto, la suspensión, pues algo por alguna causa que sea necesaria y posteriormente se va a reanudar la recuperación de este ejercicio, la modificación y bueno, hay que proteger a los menores en este supuesto. Son procedimientos familiares que también podrán materializarse. La recuperación de la patria potestad, el proceso para restituir los derechos parentales cuando las circunstancias que motivaron su pérdida han sido superadas.
Por ejemplo, ¿qué pasaría, compañeros, si este padre se estableció la pérdida de la patria potestad porque a lo mejor era una persona que consumía mucho alcohol, que se drogaba, se somete a un tratamiento, ya ha dejado de consumir alcohol, ha dejado de drogarse y a consideración del juez ya no es un peligro para el menor? En este supuesto se puede restablecer los derechos parentales. ¿Se entiende, compañeros? Y la filiación, reconocimiento de impugnación de paternidad, maternidad, efectos en los apellidos, herencias y alimentos. Entonces también la reclamación de la filiación es un elemento muy importante porque va a generar derechos y obligaciones. ¿Está claro este punto, compañeros? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Vámonos con otro tema que también versa sobre juicios de naturaleza familiar. Tenemos, por supuesto, la violencia familiar. Aquí se establecen distintas órdenes de protección para las víctimas. La solicitud de protección, la víctima solicita medidas de protección al juez. Puede haber una controversia o incluso aunque no la haya. Hay órdenes provisionales. El juez emite órdenes inmediatas para proteger a la víctima. También existen órdenes temporales. Se establece durante determinada transcurso del tiempo, determinada evaluación, y las órdenes permanentes durante todo el plazo que dure la resolución judicial definitiva. En este caso, pues ya tenemos más que nada un procedimiento jurisdiccional en la cual se está ventilando esta controversia. Y tenemos también algunas controversias de naturaleza familiar que versan sobre qué tema, compañeros, sobre la protección especiales a personas con discapacidad. Varios procesos que se pueden iniciar. Si tienen dudas con alguno de ellos, con todo gusto lo comentamos. Tenemos, por ejemplo, la eliminación de la interdicción. El Código Nacional de Procedimientos Familiares, Civiles y Familiares elimina la privación de la tradicional capacidad jurídica, reconociendo la autonomía de todas las personas. Es decir, todas las personas tienen hasta cierto punto una autonomía. Por eso hay que reconocer sus derechos, y en este punto de eliminación de interdicción tenemos, por ejemplo, la necesidad de asistencia. Que tengan un asistente que respeta la voluntad y preferencias de la persona, promoviendo su independencia. Es decir, no son excluidos, son tomados en consideración en asuntos donde pueda afectarse su persona, su patrimonio. ¿Se entiende? De ser necesario, vamos a designarle un defensor judicial para aquellos casos específicos que requieran un representante legal, y muchos de ellos será inclusive sin que ellos paguen ningún honorario. Y por supuesto, el respeto a derechos. Garantiza el ejercicio pleno de derechos con los apoyos conforme a los estándares internacionales. ¿Se entendió este punto, compañeros, sobre estas medidas para apoyo a personas con discapacidad? Ya van a participar, son tomados en cuenta, no son excluidos, ¿eh? Hay que incorporarlos a aquellas controversias donde se puedan ver afectados sus derechos. ¿Vamos bien? ¿Sí? Por favor, háganme una señal, por favor. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Ahí va. Seguimos. Bien, estimados amigos. Bueno, tenemos procedimientos especiales familiares, como por ejemplo el tema de la adopción. Proceso judicial para establecer filiación entre adoptantes y adoptados. No voy a mencionar este procedimiento aquí porque tiene una tramitación muy especial, pero tiene una fase administrativa en la cual vamos a tener principalmente la intervención del DIF o los órganos encargados de las entidades federativas, y un proceso jurisdiccional una vez que hemos transcurrido la fase administrativa, que se va a tramitar ante un juez de lo familiar. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Siempre las adopciones tienen que establecerse de conformidad con el principio de interés superior del menor. Tenemos otro tema aquí, por ejemplo, en la cuestión de la restitución familiar. ¿En qué consiste esto, compañeros, de la restitución internacional? Vamos a verificar el retorno de menores que son sustraídos o retenidos ilícitamente. Se celebran convenios internacionales para la protección infantil y en este supuesto, este menor que fue sacado del país sin derecho por alguno de los padres, bueno, lo que se va a pedir aquí es a través de este procedimiento que ese menor sea regresado a quien legalmente ejerce la patria potestad. ¿Está claro, compañeros? Y tenemos procedimientos de jurisdicción voluntaria, trámite sin litigio en la que se requiere la intervención judicial para la validez legal. Incluye, por ejemplo, autorizaciones para venta de bienes de menores y consignación de pensiones o también por una cuestión de autodeterminación de la propia persona. Es decir, la persona hace una reasignación sexual y lo único que quiere es, pues en este caso, el reconocimiento por las autoridades para que esta personalidad que en este momento está manifestando pues sea reconocida ante las autoridades administrativas y jurisdiccionales. ¿Entendemos estos puntos, compañeros? ¿Sí? Bien, seguimos con los conflictos de naturaleza familiar. Vamos a empezar, mis queridos amigos, con un tema crucial: la mediación familiar que se establece dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Y qué establecemos sobre la mediación familiar? Rápidamente vamos a continuar. Decimos, la mediación familiar, este código reconoce la justicia restaurativa dentro de estos procedimientos familiares. La mediación se impulsa como etapa obligatoria o altamente promovida dentro de los procesos familiares. Principios rectores en fomento de los medios alternos en controversias de índole familiar. Bien, vamos a ver. Dentro de los principios está la promoción de los medios alternos. Es importante que muchos de los conflictos familiares se resuelvan a través de la mediación. Vemos, por supuesto, la preservación familiar. Cuando niñas, niños y adolescentes involucrados, así se va a establecer la necesidad de que se preserve esta familia y bueno, se hagan los cambios que sean necesarios contemplando el interés superior del menor. Y naturaleza sensible se acentúa en la materia familiar debido a lo sensible que resultan ser estos conflictos. ¿De acuerdo, compañeros? Vamos a ventilar cómo se va a desarrollar. Y empezamos con la necesidad de obligatoriedad en el proceso. En audiencia preliminar, el juez oral en materia familiar debe exhortar a las partes a conciliar. La conciliación puede ser directa. El juez intenta que las partes lleguen a un acuerdo del saneamiento del proceso. Si así lo considera necesario, el juez puede remitir el asunto al centro de mediación o facilitador autorizado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. Vamos a ver los diferentes tipos de mediación que existen. Ahí va. Mediación. Ok, existe la mediación modelo Harvard. Tenemos el modelo circular narrativo y tenemos el modelo transformativo. Ahorita les platico en qué consiste. En modelo Harvard, lo principal que vamos a ventilar aquí es el acuerdo, es decir, la reparación económica. Esto es lo más importante.
En el circular narrativo, sobre todo, es de naturaleza terapéutica. Ok, grupos de ayuda, grupos de personas que se encuentran en la misma situación a través de sus historias de vida, pues vamos conectando y vamos entendiendo pues la naturaleza de la situación que tenemos y procuraremos combatirlo de esta manera. Aquí lo más importante son pues la solución de esta necesidad que tenemos. Ahora bien, el transformativo analiza dos aspectos. No solamente el tema referente con el aspecto personal, con el aspecto humano, sino también el aspecto económico. Compañeros, les hago una pregunta. Sobre un menor en el tema de alimentos, guarda y custodia, patria potestad, régimen de convivencia, ¿qué nos tiene que interesar? ¿Qué nos tiene que interesar sobre un asunto de esta naturaleza? El interés superior de los menores. ¿Y eso qué implicaría? ¿Eso qué implicaría? Estoy de acuerdo, pero ¿qué implicaría eso? ¿Solamente, solamente el aspecto económico? No, que tenga todas las facilidades médicas, emocionales, psicológicas, económicas. Exactamente, convivencia con padres, ¿sale? El tema, como usted dice, la salud, la cuestión del cuidado, la cuestión de todos, educación, todos esos aspectos se deben considerar. Por eso, en materia familiar, también nos interesa la convivencia del menor con sus dos padres, ¿ok? O también inclusive en la adopción de personas del mismo sexo, no interesa este aspecto. Lo que vamos a procurar es esa voluntad de criar, esa voluntad de la pareja del mismo sexo de adoptar en beneficio del interés superior del menor. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien, vamos. Alberto, te escuchamos. En el tema de la convivencia, en este tema sería siempre y cuando el niño y adolescente estén de acuerdo. En ejercicio de autonomía progresiva, por supuesto que hay que tomarlo en consideración, Alberto. ¿Sale? Inclusive, le pongo un caso que la corte resolvió. El juez de lo familiar señaló la pérdida de la patria potestad para uno de los cónyuges. Eso se estableció. Pero, ¿qué dijo la corte? Si la voluntad de los menores, incluso aunque un juez haya dictado la pérdida de la patria potestad, es la convivencia, prevalece el interés superior del menor. Entonces hay que tomarlos en consideración en aquellos asuntos donde pueda verse afectada su persona y su patrimonio. Y en este caso la autonomía progresiva no tiene que ver con la edad, Alberto. Tiene que ver con la capacidad cognitiva. Tiene que ver con esa madurez que tenga el menor para tomar estas decisiones. Muchas gracias. Ok. ¿Sale? Maestro, tengo una pregunta sí. Súper rapidísima. Si la mamá del menor está teniendo, bueno, está viviendo ¿En concubinato qué? En concubinato exactamente con una persona, pero la mamá no quiere trabajar y el papá le solicita que trabaje, ¿qué puede pasar ahí? Eso me pasó un caso de eso. Bueno, a ver, en este supuesto, si la mamá se dedica al cuidado del menor, está en esa posibilidad, por supuesto. Y entonces los gastos de la pensión deben de correr por parte del padre, y en la medida de ser posible la madre pues debe de contribuir también con estos gastos. O sea, no está en este caso obligada a, si se dedica predominantemente al cuidado de los hijos. Eso también es una situación que hay que considerar. ¿Sí? Gracias. Muy bien, bien, vamos a continuar. La obligatoriedad en el proceso, ya mencionamos que es en la audiencia preliminar. Bueno, ya vemos que también el juez puede requerirnos a que acudamos a un centro de mediación o un facilitador autorizado. Bien, la audiencia preliminar y la conciliación judicial. Bueno, vamos a tener la presencia del juez. El juez preside la audiencia y exhorta a las partes a conciliar. Flexibilidad.
el juez propone las fórmulas de devenimiento de las partes ya se propuestas. Es decir, el juez pues de alguna manera puede sugerir posibles soluciones. De ser necesario, vamos a remitir a los medios alternos de solución de controversias. Canalizamos al centro de mediación. La suspensión, en el caso de que nos encontremos en este proceso de mediación, vamos a suspender la presente audiencia preliminar hasta que verifiquemos si se cumple o no con los medios alternos de solución de controversias en materia familiar. Ahora vamos a remitirnos a los centros especializados de mediación y los facilitadores. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares asume la existencia de centros de mediación alternativos adscritos a los poderes judiciales. Aquí vamos a tener facilitadores certificados, profesionales encargados del proceso de mediación con preparación especializada. La función es conducir el proceso de mediación de manera imparcial y efectiva entre las partes y procurar una solución adecuada para el interés superior del menor y los integrantes de la familia. ¿Cuáles son las principales características de la mediación familiar? Entre las principales características señalaremos las siguientes. Bueno, la resolución que se dicte va a tener los efectos de cosa juzgada si se cumplimenta. ¿De acuerdo, compañeros? Tiene la misma eficacia. No va a operar esta mediación o conciliación en casos de violencia doméstica, ¿de acuerdo? La confidencialidad, lo que suceda en los medios alternos, ahí queda. Las discusiones y propuestas son confidenciales. Las partes deben acudir en voluntad, no pueden ser obligadas. Si deciden no resolverlo por esta vía, pues bueno, entonces no va a haber acuerdo a través de la mediación familiar. Y el mediador, el facilitador, es una persona neutral e imparcial. ¿Cuáles son, mis queridos abogados y abogadas, los beneficios de la mediación familiar? 1. Reducción de carga judicial. Resolvemos conflictos fuera de los tribunales y aliviamos la carga de los juzgados. ¿Se entiende? Resolvemos de forma más directa la controversia. Soluciones a la medida. Las partes diseñan soluciones personalizadas y adaptadas a sus necesidades. Procuramos la preservación de las relaciones. Mantenemos los vínculos familiares vitales cuando hay hijos. La mejor convivencia entre ambos padres es lo que podemos hacer. Y por supuesto, como las partes intervenimos en ese acuerdo, hay un mayor cumplimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Alberto, te escuchamos. Solo una pregunta, nada más para volver a recordar, pues que no recuerdo. El tema de los mecanismos alternativos no es para todo tipo de delito, ¿verdad? ¿O es para todo tipo de delito? Bueno, hablando de materia penal, tenemos una ley especializada y no es para cualquier clase de delito. ¿Sale? Por ejemplo, excluimos ahí los dolosos, excluimos ahí los que hubiesen sido cometidos con violencia y aquellos que superen la media aritmética de 5 años. Están completamente excluidos. ¿Sale? Bien, rápidamente, compañeros, empezamos ahora con el juicio oral familiar contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Hay muchos temas que van a parecer que se repiten, pero ahorita vamos a avanzar muy rápido con este tema. En este punto, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece un procedimiento especial para resolver las controversias familiares. Se busca la serenidad, la protección de los derechos familiares, con énfasis en interés superior de la niñez. ¿De acuerdo? Y empezamos entonces a hablar de los principios fundamentales que van a regir a los juicios orales en materia familiar. Procedimientos ágiles, expeditos, para resolver conflictos materiales.
familiares, perdón, inmediatez, la presencia de su señoría, especializado en asuntos familiares, para conocer de la controversia de naturaleza familiar, la protección, la salvaguarda del interés superior del menor y perspectiva de género. Y por supuesto la concentración, desarrollo de actos procesales en pocas audiencias para dirimir el conflicto. ¿Listos? Tenemos la fase escrita y la fase oral. Empezamos con la fase escrita, con la etapa postulatoria. La etapa postulatoria tiene los elementos que nosotros ya conocemos: la demanda, la presentación por escrito cumpliendo los requisitos que establece la ley. La admisión, el juez resuelve si admite o previene o desecha la demanda. En caso de admitir, vamos a emplazar a la parte demandada para que dé contestación a la demanda. La parte demandada tiene un plazo de 9 días para dar contestación y ofrecer sus pruebas. ¿De acuerdo? Algunas medidas cautelares que se van a dictar sobre estos conflictos de naturaleza familiar ya las mencionamos. Sobre pensión alimenticia, ¿sale? Cómo se va a fijar la pensión alimenticia durante la tramitación de este proceso. Es decir, a ver, vamos a iniciar la controversia de índole familiar, y lo importante aquí, mis queridos amigos, es mientras dura este proceso, es muy importante fijar la pensión alimenticia, ¿sale? Para que pues de alguna manera se establezca el monto durante todo este proceso. Por supuesto, también lo referente a la guarda y custodia, si va a ser compartida o la va a tener alguno de los padres, ok. Por supuesto, el régimen de convivencia y las respectivas órdenes de protección para la tutela de las víctimas. ¿De acuerdo? Bien, si se presenta reconvención, es decir, la llamada contrademanda, vamos a ver lo siguiente. El demandado interpone a la parte actora una contrademanda en su escrito de contestación. Debe de cumplir con los mismos requisitos de la demanda inicial y el actor tiene el plazo de 9 días para dar contestación a esta reconvención. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, pasamos de la fase postulatoria a la fase de la audiencia preliminar. Y ya mencionamos lo que va a ocurrir en esta audiencia preliminar con la conciliación o mediación. ¿Sale? El juez exhorta a las partes a que lleguen a una solución de controversias amistosa, bueno, la depuración del proceso, la resolución de excepciones procesales en el caso de que no hayamos llegado a acuerdo a través de estos medios. Y bueno, vamos a continuar con la fijación de los hechos, el establecimiento de los hechos no controvertidos, y también, por supuesto, vamos a llegar a los acuerdos probatorios que sean necesarios para que, pues, de alguna manera no tengamos que llegar a una fase, pues, de juicio. ¿Sale? Bueno, que no sean objeto de debate en juicio. Ya platicamos en qué consisten los hechos no controvertidos y en qué consisten los acuerdos probatorios. ¿Lo recuerdan, verdad, compañeros? Sí, bien. Vamos avanzando. Y en este punto, mis queridos amigos, también, por supuesto, es muy importante sobre esta audiencia preliminar los acuerdos probatorios que las partes lleguen. Ciertos hechos se van a tener por probados, y también, por supuesto, la calificación sobre las pruebas. Su señoría va a calificar si admite las pruebas, si las desecha o, en su caso, previene. ¿Ok? Bueno, cerramos esta fase con la citación para la audiencia de juicio dentro de los 15 días hábiles posteriores. Ahora sí, llegamos a la audiencia de juicio. Y en la audiencia de juicio vamos a desarrollar estas fases: alegatos de apertura, exposición inicial de la teoría del caso, iniciando con los alegatos de apertura de la parte actora y después de la parte demandada. ¿Ok?
desahogo de pruebas que fueron admitidas en audiencia preliminar, ok, en este orden que ya hemos ido señalando. Después, los alegatos de cierre, las conclusiones finales de las partes y la sentencia, la resolución final que va a dictar el juez oral en materia familiar. Bien, avanzamos. Vamos a empezar, mis queridos amigos, con la referencia de el desahogo de pruebas. Vamos a desahogar las pruebas admitidas en la fase preliminar, en la audiencia preliminar, las testimoniales con el interrogatorio, contrainterrogatorio, las periciales que presentan los dictámenes y responden al interrogatorio formulado, las pruebas documentales, los documentos relevantes para el caso y por supuesto la referencia a la inspección judicial. El juez va a realizar la visita al lugar de los hechos y de viva voz pues va a verificar de alguna manera esos documentos o esos elementos que requiere comprobar. Y bueno, llegamos a los alegatos de cierre. Se van a presentar de la siguiente manera. Cada parte dispone máximo de 10 minutos para presentar sus conclusiones finales ante el juez. Es una recomendación temporal lo que se sugiere. Argumentación. Destacan los hechos probados en el juicio y el derecho aplicable al caso concreto, justificando que han sido debidamente probados dentro del juicio. Y por supuesto la persuasión. La parte que va a ofrecer estos alegatos busca persuadir, busca convencer al juez para que su señoría, pues bueno, determine que le asiste la razón. Y bueno, una vez que esto ha ocurrido, vámonos ahora sí con el dictado de la sentencia. ¿Ok? De viva voz, sentencia in voce. Significa que el juez dictará la sentencia inmediatamente en la audiencia, exponiendo los puntos resolutivos y fundamentos brevemente. ¿Ok? Puede establecer un receso y entonces en este punto va a deliberar y va a dictar la sentencia en la misma audiencia. O puede establecer una fecha posterior dentro de los 15 días siguientes para que pues de alguna manera se presente la sentencia. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Quedó claro sobre estos puntos? ¿Sí? Y bueno, rápidamente destacamos la fase impugnativa. Acuérdense que tenemos la posibilidad de presentar el recurso de apelación. La parte inconforme presenta recurso de apelación, se remite al tribunal de alzada para su revisión y confirme, modifique o en su caso revoque, se celebra la audiencia de forma oral en segunda instancia y se mantienen los principios del proceso y el tribunal de alzada confirma, modifica o revoca la sentencia original. Y si ya tenemos una sentencia firme, mis queridos amigos, bueno, lo que va a ocurrir a continuación, pues es lo referente con la fase ejecutoria. La ejecución forzosa. Si la parte condenada no cumple voluntariamente, iniciamos una fase de ejecución de sentencia. Se pueden dictar medidas de apremio para garantizar el cumplimiento de obligaciones familiares. Y su cumplimiento es el objetivo, es la materialización de estos derechos reconocidos. ¿De acuerdo, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos avanzando. Bien. Usted me dice, doctora, si hay que hacer alguna evaluación, ¿eh? Voy avanzando. Usted me indica, ¿eh? Avanza, maestro. Sí, muy bien. Vamos avanzando. Aquí voy. Bien, ahora sí. Vámonos con una frase de Albert Einstein. Dice, nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Una oportunidad de descubrimiento. Avanzamos, mis queridos amigos. Bien, el arbitraje dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Listos, compañeros? Bien, vamos avanzando. Ahí va. Perfecto, compañeros. Decimos,
Es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que se reconoce en este código. Permite someter las controversias a decisiones de árbitros en lugar de jueces. Y bueno, ¿cómo se encuentra regulado? Vamos avanzando. Decimos, este procedimiento se encuentra regulado dentro de nuestro Código Civil y dentro del Código Procesal, dentro del libro de la Justicia Civil, habla de la justicia alternativa y por supuesto hace mención al juicio arbitral civil. Vamos a ver cómo se va a desarrollar. Continuamos. Decimos, la naturaleza y principio general. 1. Es un derecho de las partes. Reconoce expresamente que las partes tienen el derecho a someter la controversia al arbitraje. Hay un acuerdo de arbitraje dentro de un contrato, una cláusula en un contrato o un acuerdo independiente. En el caso de que surja un conflicto, las partes deciden someter la controversia en este procedimiento de arbitraje. El árbitro actúa como un juez privado. Su laudo tiene fuerza legal, aunque él no puede ejecutarlo, ¿sale? Pero sí tiene esa fuerza legal, esa resolución que pone fin a un conflicto. ¿Ok? Vamos a hablar de los acuerdos para celebrar, en este caso, el arbitraje. Bien, antes del procedimiento, las partes pueden acordar el arbitraje antes de iniciar la acción legal. ¿Sale? Es decir, por ejemplo, ya surgió la controversia entre las partes. Ya existe la disputa. Bien, ahora vamos a definir cómo vamos a resolver esta controversia y podemos decidir que se resuelva a través de un procedimiento arbitral. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Siguiente supuesto. Puede establecerse durante el procedimiento. ¿Qué significa esto? Lo pueden acordar durante un proceso judicial que ya ha iniciado. Es decir, nosotros ya vamos con la secuela procesal, ya se está tramitando, mis queridos amigos, y vamos a resolver lo siguiente. Ahí va. Bueno, antes de que se dicte sentencia, posiblemente por algún punto de la litis, vamos a decidir por acuerdo las partes resolverla a través del arbitraje. ¿De acuerdo? Como ya mencionamos, se puede celebrar antes de que se dicte sentencia definitiva. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué causas pueden llevarse a través de un procedimiento arbitral? Tenemos las siguientes. Atención, por favor. Por ejemplo, vamos a verificar. La regla general es que en ejercicio de sus plenos derechos civiles pueden comprometer sus negocios a un arbitraje, sobre todo en controversias de naturaleza patrimonial. No se puede presentar el arbitraje en derecho de recibir alimentos, en derechos de niñas y adolescentes, en cuestiones del Estado civil, en el tema de administración de patria potestad, en los derechos sucesorios, en la disolución matrimonial y en los concursos mercantiles o civiles. Fuera de estos asuntos, toda controversia se puede ventilar ante un procedimiento arbitral. ¿De acuerdo? Bien. Efectos del acuerdo de arbitraje. Así lo vamos a celebrar. Las partes vamos a celebrar un acuerdo para someter la controversia presente o futura a través del arbitraje. ¿Se entiende? Presente o futura. Es decir, ni siquiera ha surgido la controversia, pero decimos que en caso de que surja, se va a resolver a través de un procedimiento arbitral. ¿De acuerdo? La excepción de su remisión se procede, en este caso, ante el juez, procede la excepción.
en los mismos supuestos de que el juez. Es decir, si el árbitro tiene una relación de parentesco, si el árbitro tiene un interés en el negocio jurídico, si el árbitro es concubino, concubina, concubinario, cónyuge, si el árbitro tiene amistad o enemistad con alguna de las partes, entonces no puede conocer como árbitro. Se va a tramitar vía incidental. Esta excepción debe de resolverse antes de continuar con el arbitraje. La resolución judicial solo se va a tramitar en casos notorios de nulidad o de imposible ejecución. En este supuesto, pues bueno, dejaremos sin efectos este arbitraje y se va a denegar. ¿Cómo se prepara el juicio arbitral? Rápidamente lo vamos a destacar. 1. La vamos a verificar, en este caso, a solicitud al juez. Las partes pueden solicitar al juez competente realice actos prejudiciales para el arbitraje. Vamos a designar a los árbitros. Si las partes no se ponen de acuerdo, el juez nombrará, siguiendo las reglas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En este supuesto, una vez se va a levantar el acta y el emplazamiento. Un acta, en este caso se levanta un acta y se emplaza a las partes para iniciar las actuaciones con el árbitro. ¿Cuáles son las facultades que tienen los árbitros? Bien, estas son sus facultades. Decimos, van a emitir resoluciones en derecho, aplicando las normas jurídicas que versan sobre el asunto en controversia. Es un amigable componedor. Si las partes lo autorizan, pues de alguna manera él puede fungir como un facilitador en esta controversia. El árbitro puede condenar a costas judiciales, en este caso también a daños y perjuicios. El laudo arbitral, su decisión tiene la misma fuerza que una sentencia judicial. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, ¿qué no pueden hacer los árbitros? ¿A qué se encuentran limitados? Alberto, te escuchamos. Perdón. Es que no sé, siento que me confundí de pronto. Los árbitros tienen que ver con los que son los encargados de los medios alternos. Es un medio alterno el arbitraje como tal. O sea, pero a diferencia de la mediación y conciliación que se hace en centros que regula, que reconoce el propio Estado, aquí hablamos de un tipo juez privado. Es un especialista sobre un área. El arbitraje civil realmente es poco recurrido. El arbitraje lo va a ver usted más en procedimientos de naturaleza mercantil, principalmente. Ok, gracias. ¿Sale? Bien. Limitaciones del árbitro. ¿Qué limitaciones tiene el árbitro de conformidad con nuestro código? El árbitro no tiene facultades coercitivas. Para hacer cumplir su laudo, para hacer cumplir sus determinaciones, requiere acudir a un juez para que el juez, pues de alguna manera, haga cumplir este laudo y las determinaciones del árbitro. ¿Se entiende? Entonces requerimos acudir a una autoridad jurisdiccional solicitando apoyo para la ejecución. ¿De acuerdo? No pueden resolver asuntos en donde se pueda haber afectado el orden público y no pueden establecer una protección especial. ¿De acuerdo, compañeros? Entonces, este laudo, para verificar su cumplimiento, tenemos que remitirlo ante un juez para que a través de un procedimiento de ejecución, ¿sale? En este caso, el incidente de ejecución, verifiquemos el cumplimiento del laudo. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Bien. Avanzamos y decimos lo siguiente. Ahí va. Bien. Reconocimiento y ejecución de laudos.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regula el procedimiento para el reconocimiento y ejecución del laudo y se sujeta a las reglas de ejecución de sentencias con las excepciones que señala la ley. Bueno, ya hemos visto un procedimiento, en este caso un mecanismo alterno de solución de controversia que vamos a hacer ante una persona privada, y ahora vamos a establecer el tema del procedimiento del juicio ejecutivo civil en México. ¿Cuál es la naturaleza de este tipo de juicios? Vamos a resolverlo rápidamente. En relación a este tipo de juicios, señalemos lo siguiente: es un juicio especial, sumario y expedito para el cobro forzoso de deudas siempre que tengamos un título ejecutivo. Y bueno, ¿cuál es el propósito y naturaleza de este tipo de controversias? Veamos a continuación. Empecemos con el propósito naturaleza. Cobro forzoso. Busca obtener el cumplimiento de una obligación documentada, cierta, líquida y exigible. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de una cantidad cierta, es una cantidad, es un dinero que no se encuentra en debate. La existencia del mismo, ahí está, la deuda existe. Es líquida cuando al momento de presentar la demanda, aritméticamente podemos determinarla, es decir, el pago de 200,000 pesos, por ejemplo, más intereses anuales, ¿sale? Del 9%. ¿De acuerdo? Es exigible, es decir, al momento que yo estoy presentando mi demanda, hay un incumplimiento por la parte deudora y entonces yo voy a exigir ese incumplimiento ante la autoridad. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Bien, avanzamos. Tiene una vía privilegiada porque me permiten medidas cautelares desde el inicio para asegurar su cumplimiento. Y hay una limitación en la defensa. La defensa del demandado son limitadas por la presunción que tiene este título ejecutivo. ¿Y cuáles son títulos ejecutivos? Por ejemplo, la sentencia. En virtud de la sentencia, ya tenemos que aquí se estipula que A debe pagar a B la cantidad de 1,000,000 de pesos. ¿Se entiende? Es decir, esto ya fue resuelto por un juez y lo que se debe hacer es verificar el cumplimiento de esta sentencia. Siguiente, documentos públicos, instrumentos públicos, testimonios de actuaciones judiciales, instrumentos notariales que verifiquen la existencia de la obligación. La controversia en la cual A otorgó un crédito a B por la cantidad de 200,000 pesos, ¿sale? Fue suscrito a través de una escritura pública celebrada ante un notario en la cual da fe del acto jurídico que se está suscribiendo. Bueno, en este caso un acta notarial. En este supuesto, pues bueno, la existencia de la obligación se encuentra contemplada en ese documento público. Tenemos convenios judiciales aprobados y confesiones judiciales del deudor. Es decir, ya el propio deudor ha aceptado ese convenio y como consecuencia lo que versa es su cumplimiento. Otros documentos privados como títulos de crédito y otros con carácter ejecutivo. ¿Sale? Entonces lo importante que hay que tener en consideración es que tenemos un documento que tiene aparejada ejecución. ¿Se entiende? Esa es la fuerza que tenemos en un título ejecutivo. Empezamos. Señalamos la tramitación de este juicio ejecutivo civil. Vemos, por ejemplo, la presentación de la demanda. Iniciamos el procedimiento con la presentación de los documentos ejecutivos,
Si procede nuestra acción, van a emitir un auto de ejecución y en este auto de ejecución se va a llevar el embargo precautorio. Es decir, desde un principio realizamos el embargo. Segunda etapa, contestación y excepciones. El demandado va a presentar su defensa y va a presentar excepciones contra la acción ejecutiva iniciada por el actor. ¿De acuerdo? Bien. Fase oral. Continuamos con el desarrollo de una audiencia preliminar y posteriormente una audiencia de juicio donde se desahogan pruebas y se presentan alegatos. Ya hemos platicado de forma amplia sobre cómo se va desarrollando. Y tenemos la sentencia y ejecución, la resolución final del juez y el procedimiento para el cumplimiento forzoso de la obligación reconocida. Entonces, rápidamente, en este orden de ideas, vamos a empezar con la demanda. Presentamos nuestra demanda. El acreedor presenta la demanda y la va a acompañar del título ejecutivo en original o copia certificada. ¿Ok? Bien, segundo punto. Se admite la demanda. Se solicita al deudor al requerimiento de pago. Señor Alberto, ¿va a pagar usted? ¿No paga? Entonces señale bienes para proceder a la diligencia de embargo. Por supuesto que el juez va a verificar que el título ejecutivo sea válido y que cumpla con los requisitos que establece la ley. ¿Listos? ¿Vamos bien, compañeros? Háganme una señal, por favor. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a continuar. Segunda fase. Auto de ejecución. Ahí va. Perfecto, mis queridos amigos. Auto de ejecución. Entonces el juez emite el auto de ejecución tras validar el título ejecutivo. Requerimos el pago al deudor. Se ordena requerir al demandado al pago del acto de la notificación. Si pagase, bueno, entonces de por sí vamos a continuar con el proceso y no llevaremos la diligencia de embargo. Porque en este caso va a pagar solamente como medida provisional. Ese es el objeto, ¿vale? Bueno, llevamos a cabo la orden de embargo. Si no hay pago, se ordena embargar bienes suficientes para garantizar la deuda y es muy importante que los bienes se dejen a custodia de un depositario judicial. ¿Sale? El emplazamiento. Se ordena emplazar al demandado para contestar la demanda dentro del plazo legal. ¿De acuerdo, compañeros? Bien, vamos a llegar y vamos a realizar la diligencia de embargo. Aquí vamos. Llegamos al domicilio, ¿sale? Y el actuario judicial se va a constituir para realizar la diligencia. Se le requiere el pago al demandado, ¿sale? Y pues si éste realiza el pago correspondiente, bueno, en este supuesto solamente se hace como una medida cautelar para no llevar a cabo el embargo. De no ser el supuesto, vamos a proceder con el embargo de bienes y bueno, se va a realizar de conformidad con el orden que establece la ley y se va a dejar en custodia de un depositario judicial que los va a custodiar durante este proceso judicial. ¿Cuál es el orden de prelación de los bienes, compañeros? El orden de prelación de los bienes materia de embargo es el siguiente. Aquí vamos. Bueno, lo primero que embargaremos es dinero. Esta siempre va a ser la primera opción. La segunda opción son los créditos, pagarés, cheques y demás títulos de crédito. Después vamos a embargar bienes muebles y el último es el embargo de bienes inmuebles. ¿Está claro con la diligencia de embargo? ¿Vamos bien? Ni siquiera se ha contestado, porque ahora vamos a ver la fase de
contestación y excepciones. Ok. La recepción del emplazamiento, el demandado recibe copia de la demanda y los documentos anexos. Dispone de 8 días para contestar la demanda y oponer excepciones. Las excepciones son limitadas como la nulidad de pago, prescripción o compensación. La nulidad de pago implicaría que el pago ha sido efectuado aunque no ha sido comprobado. La prescripción implicaría que ya venció el tiempo en la cual el actor hubiese iniciado su pretensión, o en caso de que la compensación es que existan contraprestaciones entre el demandado y el actor. En su escrito de contestación, el demandado va a ofrecer pruebas, ¿sale? En ese mismo escrito. Y bueno, después de esta actuación, ahora sí celebramos la audiencia preliminar. El juez nos invita a conciliar a las partes. No llegamos a ese acuerdo, continuamos con una depuración procesal. Se resuelven excepciones procesales y se van a sanear vicios del procedimiento. Una vez que ya hemos transcurrido la depuración procesal, vamos a fijar los hechos que no son controvertidos y vamos a llegar a acuerdos probatorios que no van a ser debatidos en juicio, y vamos a continuar con la admisión de las pruebas. El juez admite las pruebas pertinentes y legales. Después de todo esto, mis queridos amigos, vamos a avanzar y vemos, por supuesto, los alegatos de apertura. Las partes en la audiencia de juicio, en este juicio ejecutivo civil, las partes exponen brevemente su teoría del caso, desahogan las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar y formulan sus alegatos de cierre, sus conclusiones de hecho y de derecho. Después de todo esto, mis queridos amigos, vamos a revisar la sentencia. El juez dicta la sentencia en la misma audiencia o la va a postergar dentro de los 15 días hábiles siguientes. La sentencia debe resolver las cuestiones planteadas en la demanda. Si es condenatoria, establece el momento en cual se tendrá que pagar. La resolución. La sentencia pone fin a la controversia en primera instancia y determina los derechos y obligaciones de las partes. Puede ser apelada dentro de los plazos que establezca la ley. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos a la ejecución de la sentencia. Bueno, como ya tenemos bienes embargados, vamos a proceder al avalúo de los bienes. Peritos valuadores determinan el precio de los bienes embargados para su venta judicial. Como el demandado no pagó, vamos a poner en remate sus bienes en subasta pública. De la venta de ese bien se va a pagar al acreedor con los intereses que se hubiesen establecido. Si el demandado no cumple, se va a proceder a la ejecución por conducto de los bienes embargados. Y bueno, por supuesto, se pueden presentar incidentes en este juicio ejecutivo civil, como por ejemplo tercerías, reclamos sobre derechos de bienes embargados por terceros. Como ya mencionamos con antelación, la controversia que estamos ventilando aquí es en DA contra B. Sin embargo, mis queridos amigos, vamos a tener un supuesto bien importante, porque en esta fase de ejecución resulta que aparece C, que tiene un derecho sobre los bienes que se embargaron a B, y entonces se interpone una tercería. ¿Sale? Bien, siguiente punto. Para cuantificar la de liquidación, cuantificar los intereses accesorios de la deuda.
después de la sentencia. A lo mejor pues no estamos conforme con los intereses que fijó el juez y por eso promovemos este incidente. Y la nulidad por vicios de actuaciones procesales vamos a presentarlo en cualquier momento. Por ejemplo, ¿qué pasaría, mis queridos amigos, si se hubiese llevado la diligencia de embargo sin cumplir con los requisitos que marca la ley, compañeros? Bueno, la parte afectada podrá promover incidente de nulidad para que esta actuación procesal quede sin efectos y sea restituido esta persona en aquellos bienes que fueron sujetos a este embargo. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien, entonces a grosso modo podemos ver en este caso, en este juicio ejecutivo, que la principal característica es que en esta fase postulatoria la demanda se soporta en un documento, en un título ejecutivo que tiene aparejada ejecución. Antes de que emplacemos al demandado, ¿sale? Prácticamente nosotros ya estamos realizando la diligencia de embargo precautoria, ¿sale? Para que al final de cuentas, cuando llega a la conclusión la presente litis, bueno, ya tengamos nosotros con qué verificar el cumplimiento de dicha sentencia a través de los bienes que fueron materia del embargo. ¿Está claro? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, muy rápido, mis queridos amigos, vemos lo referente con el juicio especial.